Jonás, capítulo 1. Declara la palabra del Señor. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha complacido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a tener un momento de oración. Oremos. Oh Padre, en esta mañana alabamos tu glorioso y majestuoso nombre. Nombre que nos habla de tu gracia, poder, misericordia y soberanía. Te alabamos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado seas tú por tus obras en la creación, en la providencia
y en la redención de los hombres. Te suplicamos que hoy tu nombre sea proclamado y nosotros seamos movidos a adorarte, a servirte, según tu voluntad, con mayor fervor y afán. Te suplicamos que tú tomes a tu siervo, indigno gusano, que tú en misericordia te acerques y lo uses para exponer y aplicar correctamente tu palabra, para el bien de tu pueblo. Pues ¿quién es suficiente para estas cosas? Y te rogamos que el Espíritu sea concedido también a los oyentes, para que Él les dé luz y prepare sus corazones para recibir tu palabra. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo, la cabeza y Señor de la Iglesia y el Rey del mundo. En su nombre. Amén. El libro de Jonás relata la historia extraordinaria, impresionante y conmovedora del profeta Jonás. Su contenido biográfico o probablemente autobiográfico nos provee una revelación inusual del carácter de un hombre. Al estudiar la vida de Jonás nos daremos cuenta que nuestro corazón y lo que somos se refleja en la experiencia de este hombre. Su historia nos permite aprender de lo que él hizo y de lo que él no hizo. Sinclair Ferguson tiene razón cuando dice: la enseñanza de Jonás escudriña los corazones y las conciencias de una manera especial, porque es la historia de un hombre que estaba huyendo de Dios. Traza no solo el camino de su viaje, sino que desentraña las operaciones internas de su corazón. Revela sus temores, motivaciones y los cambios de su estado de ánimo. Los cristianos hoy en día siguen teniendo los síndromes de Jonás. Otra cosa que muestra el valor especial del libro de Jonás es la revelación que nos da sobre el carácter de Dios. Como Ferguson señala, Jonás no es un libro sobre un gran pez, es realmente un libro sobre Dios. Y cómo un hombre, por medio de una experiencia dolorosa, descubrió el verdadero carácter del Dios a quien él servía durante los primeros años de su vida. Jonás iba a ver la doctrina de Dios en acción, en su propia experiencia. Es esta combinación de doctrina y experiencia que hace que Jonás sea un libro fascinante, instructivo y práctico. Este libro revela clara y enfáticamente la gracia, el poder, la misericordia y la soberanía absoluta de Dios. La gracia de Dios se manifestó eficazmente para rescatar a Jonás de su desvío y deterioro espiritual. El primer capítulo, versículo 4, declara: y el Señor, observen, el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Jehová desató sobre el mar un fuerte viento. ¿Para qué? Para enfrentar, disciplinar y restaurar a Jonás, que se había desviado.
huía de la presencia de Dios, de la presencia especial de aquel lugar donde Dios se manifestaba en poder de una manera peculiar. En el versículo 17 dice que el Señor Jehová, el Dios del pacto, aquel que está comprometido a salvar a su pueblo. Y digo porque en la Biblia de las Américas aparece el nombre Señor, pero es Jehová o Yahvé. Dice que Jehová, cuando se habla de Jehová, es el Dios del pacto, el que está comprometido a salvar y a cumplir sus propósitos redentores. Jehová dispuso, tenía preparado un gran pez que se tragara a Jonás. El fuerte viento en el mar que creó una tempestad que casi destruye el barco en que estaba Jonás no fue una mera coincidencia. Tampoco lo fue cuando apareció el gran pez que se tragó a Jonás. Estas cosas sucedieron por el mandato y el poder de Dios en el despliegue de su gracia. ¿Para qué? Para restaurar a su siervo. El capítulo 2, versículo 10 dice que fue el Señor que dio orden al pez para que vomitara a Jonás en tierra firme. Cuando Jonás le pide a Dios que le quite la vida y así termine su ministerio como profeta, el capítulo 4, versículo 6 dice que el Señor dispuso una planta que creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre la cabeza del profeta y lo librara de su incomodidad. Después de esto, Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía. Estas obras providenciales de Dios muestran no solo su soberanía, muestran también en este caso las operaciones de su gracia irresistible y eficaz. Gracia eficaz para instruir, exhortar y llevar al profeta a imitar y seguir el ejemplo que Dios le dio, el ejemplo de compasión. La gracia de Dios que salvó a Jonás, que le había restaurado, terminaría la obra que había comenzado. Pues esto es lo que declara Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquel que comienza la buena obra, esa obra salvadora y santificadora, Él terminará lo que Él ha comenzado en nosotros, y nada ni nadie, ni aun nuestra terquedad, torpeza y desobediencia, le detendrá de cumplir en misericordia, gracia, su propósito con nosotros, el hacernos a la imagen del Señor Jesucristo. Para esto hemos sido predestinados. Para esto fue que Cristo se entregó. Y esto mismo es lo que ocurrirá. Es lo que ocurre a través del proceso de la santificación progresiva que lleva a cabo el Espíritu Santo en nuestras vidas, proceso que culminará con la santificación consumada cuando venga el Señor Jesucristo, nuestros cuerpos sean resucitados, unidos a nuestros espíritus, y así en gloria con Cristo, en los cielos nuevos y la tierra nueva, reflejaremos de una manera completa la gloria de la santidad del Señor Jesucristo. Dios se encontraba persiguiendo al profeta. Su gracia eficaz obraría su propósito. Este hombre
regresaría, se sometería a la voluntad de Dios. La gracia de Dios no solo salva al pecador, sino que también restaura al creyente cuando éste se desvía espiritualmente, cuando éste se aleja de Dios. Jonás no es un libro que habla solo de la maravilla que Dios realizó en la profundidad del mar, sino que más importante que esa maravilla, este libro habla de las maravillas de las profundidades de la gracia de Dios. La historia de Jonás describe la tragedia del deterioro espiritual de un hijo de Dios, pero no termina ahí. También describe la manera maravillosa en que Dios le buscó, lo encontró y lo restauró. Si hemos de describir las operaciones y la altura de la gracia de Dios en la vida del profeta Jonás y aún en nuestra vida, necesitamos aprender a explorar las profundidades que se encuentran dentro de nosotros. Como otro dijo, esto es lo que el relato de Jonás nos muestra por medio del análisis, diagnosis y exploración de un hombre en cuya vida se escribe en letra grande y mayúscula, pecado y deterioro espiritual. Este relato nos lleva a las profundidades de nuestro propio ser, colocando un espejo delante de nuestra propia vida para exponernos a la distorsión, a las capas de nuestro pecado que se van desplegando y al engaño y a la sutileza de nuestro corazón, para que al quedar aturdidos delante del descubrimiento de la perversidad de nuestro propio corazón, podamos saborear nuevamente la bondad del Señor y beber para siempre la dulzura de su gracia a pecadores tales como nosotros. He aquí los dos pies sobre los cuales debemos vivir la vida de la fe. Un pie debe pisar sobre la sólida exposición bíblica de nuestra pecaminosidad, para que el otro pie pueda pisar sólidamente sobre la exposición bíblica de la gracia de Dios. Cuando obtenemos un conocimiento mayor de la profundidad de nuestra pecaminosidad, esto nos permitirá beber más y más de las profundidades, de las fuentes de la gracia de Dios. ¿Cuán importante es esto? Queremos apreciar el poder de la gracia de Dios, ese favor inmerecido, el poder que Dios despliega a favor nuestro para salvarnos, restaurarnos, santificarnos. Queremos conocer esa gracia eficaz e irresistible, manifestándose más y más en nuestras vidas. Necesitamos profundizar en aquellas partes internas de nuestro corazón. Exponernos ante lo que Dios dice en su palabra. Y cuando el Espíritu toma esa palabra y comienza a obrar en nuestros corazones,
No seamos indiferentes, aunque no nos guste y a veces nos hiere, y a veces hasta sentimos temor. Queridos hermanos, el Espíritu por su gracia está obrando para mostrarnos nuestra pecaminosidad, nuestra corrupción, lo malo que hay en nosotros y por consiguiente cuánto necesitamos de la gracia de Dios, así como ésta se manifiesta en la persona, la sangre del Señor Jesucristo. Cuando nos miramos y vemos lo que somos, y vemos cuánta necesidad tenemos de esa gracia, no estaremos jugando ni haciendo chistes con la gracia irresistible de Dios. Estas no son cosas para tomarlas de vacilón, ni de relajo, ni de risa. No. Nos quedaremos admirados ante las riquezas de su gracia. Riquezas que se ven en la sangre que Cristo vertió y lo que sufrió allí en el Calvario. Cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto que Cristo hizo en la cruz, el Espíritu Santo lo toma y poderosamente aplica esa sangre, la virtud y los beneficios de esa sangre poderosamente, de tal manera que cuando somos abrumados del conocimiento y en nuestra experiencia del efecto de la gracia de Dios, quedamos sorprendidos y admirados y clamamos, a Él sea la gloria para siempre. El libro de Jonás no es un libro de una ballena. Ya hablaremos del asunto ese. No se asusten. No se trata de una ballena. La Biblia ni habla, ni toca, ni menciona ballena. No es de un gran pez. Es la historia de la gracia de Dios. Miren hasta dónde este hombre llegó. Un hombre de Dios. Huyó de la presencia de Dios. Huyó de aquel lugar donde Dios enseña su palabra y se manifiesta, y de esas estructuras establecidas por Dios, donde Él da a conocer en medidas copiosas su gracia transformadora. Un profeta, y no cualquier clase de profeta. Pero había llegado bien bajo. Y cuando se dio cuenta de la profundidad donde estaba y cuán bajo había caído, entonces podía apreciar más lo que Dios hizo por él cuando escuchó la oración de Jonás. Dios mandó al gran pez y vomitó en tierra firme a Jonás. La maravilla de la gracia de Dios. El libro de Jonás también revela el poder de Dios. Observamos su poder al desatar sobre el mar un fuerte viento para crear una tempestad grande, tan grande que el barco en el que estaba Jonás y los marineros estuvo a punto de romperse. El Salmo 104, versículo 4 dice que es el Señor que hace de los vientos sus mensajeros. Él dispone de los vientos para cumplir su voluntad y en eso vemos su poder. El origen de la tempestad no se atribuye a los elementos de la naturaleza, sino al Dios de la creación o de la naturaleza. El Señor desató.
El Señor preparó. Varias veces el Señor dispuso. He ahí su poder. Él es el que sostiene, mantiene, controla y dirige estos elementos conforme a su voluntad. La gente diría, se levantó un fuerte viento. Otros nos dicen, la madre naturaleza. Pero el texto dice lo que es. El Señor desató sobre el mar un fuerte viento, no la madre naturaleza. Este fuerte viento que creó una tormenta en el mar, manifestaba el disgusto del Señor por la desobediencia, el desvío y la rebelión del profeta. Este hombre estaba en serio. ¿Sabe lo que es irse en contra de la voluntad de Dios, profeta? ¿A dónde había llegado este hombre? Pero esta tempestad no permitiría que Jonás se saliera con la suya. Así siempre es, si es que en verdad somos verdaderos hijos de Dios. Jonás, no podría frustrar el plan de Dios. Si Dios tenía que destruir este barco para impedir que Jonás frustrara su plan, él tenía el poder para hacerlo. Este pasaje bíblico revela que el tiempo en que tomó lugar la tormenta y la intensidad fuerte de su furia se encontraban bajo el poder de Dios. Las tormentas que destruyen embarcaciones en el mar, las erupciones de las materias sólidas, líquidas, gaseosas, de los volcanes, los terremotos que han hundido islas, los tornados o vientos impetuosos que destruyen casas, criaturas y comunidades, el rayo que trajo muerte inmediata a una persona. Todas estas cosas nos recuerdan que Dios tiene poderes en la creación y si Él usara esos poderes, podría traer sobre el mundo gran ruina y destrucción. He aquí un viento que amenazaba con destruir esta nave y los que estaban en ella. Pero este pasaje no solo revela el poder de Dios sobre los elementos de la naturaleza, sino que también presenta su poder milagroso. En el capítulo 1, versículo 17, dice, y el Señor preparó un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquello fue una experiencia horrible. El vientre del pez no era un hotel. Y Jonás estuvo en el vientre no solamente un día o 2, 3. Capítulo 2, versículo 10 dice, después del arrepentimiento de Jonás, el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. El que un gran pez se trague a un hombre no es necesariamente un milagro. Pero que un gran pez apareciera precisamente en el momento que Jonás fue echado en el mar y que la vida de Jonás fuera preservada 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez y luego fuera vomitado en tierra firme, es indudablemente un milagro. Un milagro es el efecto u obra que sobrepasa todo poder humano o natural. Esto es lo que encontramos en estos acontecimientos sobrenaturales que relata el libro de Jonás. Alguien podía pensar que es imposible que una ballena sea tan grande que pueda tragarse a un hombre. Y han habido varias explicaciones del asunto, tratando de justificar tal cosa. Pero hermanos, la Biblia no dice que era una ballena.
Recuerden, hermanos, de todos esos animales que han existido y también han dejado de existir. La Biblia no dice que fue una ballena. Ni el hebreo del Antiguo Testamento, ni el griego del Nuevo Testamento usan la palabra ballena. Las únicas referencias que aparecen en la Biblia sobre este acontecimiento es un gran pez. Un monstruo marino gigantesco. Ya que la Biblia es fidedigna en todo lo que contiene o declara, porque es la palabra de Dios, aseveramos que Jonás fue literalmente tragado por un gran pez. Y Dios milagrosamente preservó la vida de Jonás mientras se encontraba en el vientre de aquel gran pez. Aquellos que creen en la resurrección literal del cuerpo de Jesucristo y en la infalibilidad de la Biblia, no es un problema creer que esto fue lo que sucedió. Además, como Boyce señala, hay una conexión directa entre dos eventos. Cuando los escribas y fariseos, incrédulos, querían una señal que confirmara las alegaciones extraordinarias que Jesús hacía, Él le respondió y dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal le será dada sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino, del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mateo 12:39, versículo 40. Jesús habló de la experiencia de Jonás como una ilustración histórica de su propia resurrección literal. De esta manera, Él reforzó la veracidad del relato. ¿Cómo vio Jesús a Jonás? ¿Cómo vio esa experiencia que se relata en el libro de Jonás? Como algo literal e histórico. Y Él toma la realidad de esto para hablar de la realidad de lo que Él mismo va a experimentar. Ahora bien, antes de seguir adelante, hay básicamente 3 interpretaciones del libro de Jonás que proceden de varias escuelas de escritores. Primera postura o perspectiva es la escuela mitológica. Esta supone que la historia de Jonás es un mito que surgió de un incidente en la historia de Israel. La otra perspectiva es la perspectiva alegórica. Esta supone que esta historia representa la cautividad de Israel, su arrepentimiento y restauración a su tierra. Y el propósito de esta supuesta alegoría es meramente didáctico. Se han dado varias razones para esta segunda perspectiva. En primer lugar, la abundancia de lo sobrenatural, demasiadas cosas sobrenaturales para ser verdad. Eso es uno de los argumentos. Segundo, la naturaleza sin precedentes de la misión de Jonás a Nínive. La referencia a Nínive en el tiempo era. Cuarto lugar, el supuesto tamaño exagerado de Nínive. Las supuestas inexactitudes del libro de Jonás y finalmente el hecho de que el libro contiene supuestamente palabras incompatibles con el vocabulario utilizado durante el tiempo en que vivió Jonás. Ahora, hay respuesta para cada uno de estos argumentos. En primer lugar, si Dios puede resucitar el cuerpo de Jesús después de 3 días de su muerte, Él podía preservar la vida de Jonás en el vientre de aquel gran pez y hacer las otras cosas sobrenaturales que se relatan en el libro de Jonás. En segundo lugar, no es imposible que Jonás viajara a otras naciones
porque otros profetas lo hicieron. Elías fue a Sarepta. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 24. Sarepta era una pequeña ciudad fenicia situada a 13 kilómetros del sur de Sidón, sobre la costa libanesa en la ruta a Tiro. Eliseo fue a Damasco. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículos 7 a 15. Damasco era la capital de Siria. En tercer lugar, el usar el verbo era es una convención de la escritura narrativa o una práctica admitida, una costumbre. En cuarto lugar, la población de Nínive podría incluir los habitantes de una gran región adyacente. En otras palabras, se dice, no, pero que se habla de mucha gente más de lo que realmente había en Nínive. Pero la respuesta a tal cosa es la siguiente: la población de Nínive podría incluir los habitantes de una región adyacente, lo que nosotros en Estados Unidos llamamos hoy suburbios. En quinto lugar, no se ha probado que realmente existen inexactitudes en el libro de Jonás. Y en sexto lugar, las palabras que supuestamente no se usan en el tiempo en que Jonás vivió, aparecen en los libros del Antiguo Testamento de los períodos tempranos y tardíos. La tercera perspectiva, la primera mitológica, la segunda alegórica y la tercera histórica. Esta afirma la postura bíblica que Jonás fue un hombre real. Tuvo un padre. Jonás nació en Gat-Efer, ciudad zabulonita, en las cercanías de Nazaret. Jonás fue un profeta durante el reinado de Jeroboam el segundo. Este fue rey de Israel. Jonás predijo la expansión territorial durante este rey, y eso lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 25. Jesús habló de Jonás, como indiqué, como un hombre real, como un personaje histórico que predicó a los habitantes de Nínive, personas reales, que según el Señor Jesucristo se levantarán en el día del juicio para condenar a la generación de escribas y fariseos incrédulos a quienes Jesús les predicó. El libro de Jonás no solo revela la gracia y el poder milagroso de Dios, nos revela también la misericordia de Dios. Aquella compasión que Dios siente, que le lleva a remediar y aliviar el dolor, o aquello que Dios hace para ayudar, salvar al pecador. Dios mostró misericordia a los habitantes de Nínive. Él los vio en su ruina y su miseria, y esto conmovió su corazón. ¿Y qué Él hizo para salvar a este pueblo? Para mostrar que su interés de que los hombres sean salvos no tiene que ver con una sola nación, sino con todas las naciones del mundo. Él ejerció su misericordia llamando al profeta que tenía prejuicios raciales en su corazón muy profundos. Y aún así le dijo: ve a Nínive, proclama la destrucción. Dios mostró misericordia a los habitantes de Nínive. Dios mostró también misericordia a Jonás, que tampoco la merecía. Dios mostró su misericordia a los marineros. Esta revelación de la misericordia divina a aquellos que no la merecen debe llevarnos a nosotros a mostrar misericordia a nuestro prójimo. No importa cuál sea su raza, su posición social, su trasfondo étnico, o si nos han hecho daño, o si nos han calumniado.
Estas personas son las que Dios dice que debemos amar por amor a Cristo. Ciertamente no es un amor de deleite en casos cuando son nuestros enemigos y nos hacen daño. No hay un amor de delicia, pero hay un amor de principio que busca el bien de ellos, así como Dios hace caer lluvia y bendición sobre creyentes como no creyentes, sobre impíos también, y en esto Dios muestra su amor a todas sus criaturas. Y si ese es el ejemplo de Dios, así también debe ser. ¿Y qué? Pastor, pero ¿cómo puede posible? Mire que me ha ofendido, mire qué insolente, mire esto, mire aquello, mire lo otro. ¿Y qué es lo que hacen los hombres con Dios? Lo maldicen a cada rato. Hoy en día uno tiene que tener cuidado qué película ve, porque uno no sabe cuándo. Como si nada estuviera pasando. Maldicen el nombre de Dios. Y algunos, para no sonar y verse tan perversos, usan otras palabras que supuestamente son más suaves, pero es lo mismo básicamente. No es fácil buscar el bien de aquellos que nos han hecho daño y que piensan mal de nosotros, que si podrían hundirnos nos hundirían. Pero Dios nos dice que tenemos que mostrarle compasión y misericordia, debemos buscar su bien. En este punto cabe decir lo que dijo Frank E. Gavilan, a quien Boyce cita. En un día en que los prejuicios y el odio inflaman las emociones de los hombres y pervierten su juicio, Jonás, con fuerza convincente, habla en contra de limitar nuestro amor y condolencia solamente a algunos de nuestros congéneres humanos, mientras que excluimos a otras personas de nuestra pena y compasión. Este libro trae delante de nosotros el deber solemne que tenemos de mostrar misericordia a los perdidos, a los incrédulos, evangelizándolos. Jesús dijo a los fariseos, faltos de compasión y misericordia, que no les importaba la condición espiritual de los hombres, ni la salvación de las almas. Él les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso fue lo mismo que el Señor Jesucristo hizo, porque Él no predicaba la moral en ropas menores. En el mismo capítulo de Mateo 9, versículo 35, allí se declara, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y fíjense lo que dice. Y viendo las multitudes, él miró deliberadamente, él dejó que ese cuadro de ruina y miseria espiritual conmoviera sus entrañas. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo, la mies es mucha, y muchos de estos fariseos y publicanos religiosos, con sus doctrinas, con su conocimiento, faltos de compasión, faltos de pasión, faltos de amor y misericordia, no están haciendo lo que deben hacer. Entonces él dijo, la mies es mucha,
pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué nos va a llevar a clamar a nosotros? Lo mismo que llevó al Señor Jesucristo a ejercer misericordia. Él no estaba concentrado en sí mismo, sus problemas, sus familias, su dinero, su trabajo. ¡No! Él vio a las multitudes. Mi hermano, ¿ves tú a tus hermanos? ¿Te interesas realmente por ellos? ¿Los ves? No te digo estás criticándolos aquí y allá, sino que los ves exactamente como son en sus necesidades espirituales, etcétera. ¿Y dejas tú que esto conmueva tus entrañas? No, pastor, ¿y quién tú crees que tú eres? ¿Mejor que el Señor Jesucristo? El Hijo de Dios. Y hermano, Jonás tenía problemas de ir a Nínive. Y tenía muchos problemas porque era racista. Prejuicios. Tenemos que resistir toda clase de corrupción racista, toda clase de problema pecaminoso y carnal en nuestros corazones, para hacer lo que Dios nos llama a hacer con nuestros hermanos en la iglesia. Y eso es una de las verdades que el Señor le enseñó a Jonás. Y para que las aprendiera, óigame a dónde fue el Señor. Tú vas a comer barro. Ven, pez, trágate a este hombre y trata con él. Y fíjese que después de esa experiencia usted puede llegar y decir, no, ven acá, esta gente de Nínive, óyeme, yo estoy buscando su bien y todo. No, todavía el hombre estaba creando problemas. Capítulo 4. Y el Señor todavía tiene que tratar con él para seguir dándole por la cabeza. A ver si él aprendía esa lección de que Dios es un Dios de compasión y su compasión no se limita a una sola nación. Porque en ti serán benditas todas las naciones. El libro de Jonás no solo revela la gracia, el poder, la misericordia de Dios, habla también sobre la soberanía de Dios. Este es un gran libro. Quiera Dios enseñarnos de este libro todas aquellas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros seamos afectados por la gracia, la misericordia, el poder y la soberanía de Dios. Oremos.